Quiero darte la bienvenida aquí al canal de YouTube. Gracias por acompañarme. Soy el pastor Anthony Araujo y todas las semanas en este canal tenemos un estudio de la palabra de Dios. Y durante estos meses estamos estudiando el libro del Éxodo. Y a partir de esta semana, a partir de este video, empezaremos a conocer todo lo que el pueblo vivió a partir de su salida de Egipto. Es decir, hoy empezaremos a ver esa peregrinación durante mucho tiempo en el desierto. Y aunque por allí alguien podrá decir, pastor, pero eso ya es muy conocido, déjame decirte que hay muchas cosas que nos va a sorprender en el texto bíblico de esta semana. Así que gracias por estar aquí, gracias por comentar siempre los videos, si tú eres de los que comentas, por compartir también, y un abrazo grande a todas las personas que en esta semana que pasó se unieron al canal, a este canal de estudio de la Biblia. Si tú aún no lo has hecho, te invito a que puedas hacerlo suscribiéndote al canal y también compartiendo este mensaje a otras personas que tú crees que también quieren aprender de la palabra de Dios. Antes de avanzar, antes de orar, quiero decir algo que va a ser muy importante y muy serio. Existen muchas cuentas que están intentando suplantar mi identidad. Hablo en Facebook o en TikTok incluso. Así que tengan mucho cuidado. Yo voy a dejar aquí abajo mis redes oficiales, mis redes sociales oficiales si quieren seguir, porque también ahí hay contenido. Y eviten responder cualquier mensaje de fraude, cualquier mensaje donde alguien, haciéndose pasar por mí, con mi nombre, con mi foto, intenta solicitar dinero. Eso es algo que yo no voy a hacer en ningún momento, así que tengan mucho cuidado y en cambio puedan reportarlo o avisarme, como muchos me hacen llegar estos mensajes a través del correo electrónico o de los que están en esta comunidad, donde hay más de 1000 personas allí que están recibiendo el video y algún adicional de comentario muchas veces durante la semana. Así que tengan mucho cuidado con eso y probablemente les pase a muchos de ustedes también. Solamente quería tomar este minuto para decir eso. Sin más, cierro el paréntesis y vamos a concentrarnos ahora ya en el estudio de la Biblia. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su dirección en el estudio de la semana. Buen Dios y Padre, queremos darte gracias porque estar hoy vivos, poder escuchar este mensaje, es sinónimo de que tú aún quieres que sigamos creciendo en el conocimiento de ti. Por eso permítenos una vez más ser iluminados por tu Santo Espíritu, que podamos recibir esa palabra que llene nuestro corazón, que alimente nuestra mente, pero sobre todo que tu palabra pueda ser viva, pueda ser eficaz en nosotros para llevarnos a tomar decisiones de vida eterna. Quédate con cada uno de mis amigos que están al otro lado de esta pantalla, aquellos que dejan un pedido de oración en los comentarios, aquellos que están sufriendo en silencio. Puedas estar a su lado, Padre eterno. No los abandones, sino muéstrate en ellos a partir de este momento. Y que tu palabra hoy pueda ser un bálsamo para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Empecemos con el estudio. Vamos al día domingo de la lección. Lleva por título Vayan y adoren al Señor. Para esto te voy a invitar a que en tu Biblia puedas buscar Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios lo siguiente. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Qué interesante estos versículos. Básicamente es la continuación de lo que vimos la semana anterior, que fue la plaga más dolorosa para los egipcios, que fue la muerte del primogénito. Cuando esto ocurrió, cuando el primogénito de Faraón y de todo el pueblo egipcio murieron, en ese momento Faraón prácticamente quedó derrotado.
Vamos a analizar un poco más adelante esa derrota, pero es interesante que llama a Moisés, llama a Aarón y da 4 órdenes. Si tú te das cuenta en el texto, hay 4 imperativos, verbos imperativos. El primero es salid, que era básicamente lo que él había impedido por tanto tiempo. Segundo verbo, que aparece en el versículo 31, es id, que también era lo que había impedido Faraón. Luego él dice tomad, es decir, al inicio del pedido de Moisés para que el pueblo salga, Moisés pidió que también parte del ganado, de los animales, salieran con el pueblo hebreo. Y era un tercer impedimento que el faraón había hecho. Pero ahora el faraón derrotado no solamente les dice salgan, no solamente les dice vayan, sino que también les dice lleven todo lo que quieran. Y el cuarto verbo imperativo es idos, que básicamente se repite el verbo ir. Pero aquí aparece un quinto verbo, pero ya no es un imperativo en el idioma original, en el idioma hebreo, sino es más una súplica. Y la súplica es bendecidme también a mí. Es interesante porque él sabía muy bien que quien había actuado detrás de todas estas plagas había sido Jehová, porque así lo demuestra el versículo número 31 cuando él dice: id a servir a Jehová. ¿Recuerdan ustedes cuando empezamos el estudio de las plagas? Me refiero a hace 2 lecciones atrás, y Moisés se presentó por primera vez al faraón. ¿Qué fue lo que el faraón dijo? El faraón dijo: ¿quién es Jehová? Para escucharlo, para obedecerle. ¿Quién es él? No voy a dejar ir al pueblo. Pero ahora, luego de 10 plagas, luego de ver el poder del verdadero Dios del universo, él llega a la conclusión de que no solamente Dios existe, sino que Dios, el Dios de Israel, es más poderoso que sus dioses egipcios, dioses que cada uno por uno, fueron cayendo a lo largo de las plagas sin poder estos dioses proteger al pueblo egipcio de las calamidades que el Dios de Israel estaba enviando. Y frente a eso, él termina diciendo: bendecidme a mí también. Ahora, aquí surge una pregunta interesante que vamos a ir respondiendo a lo largo del video. Esta expresión, bendecidme a mí también, ¿era una expresión de arrepentimiento? ¿Tú crees que Faraón realmente se había arrepentido? Cuando uno ve la historia y viene a continuación, Faraón luego se arrepiente no de haber ido contra Dios, sino que se arrepiente de dejar a Israel salir. ¿Tú recuerdas esta parte de la historia donde Faraón con su ejército va detrás de Israel hasta rodearlos en el Mar Rojo? Lo cual significa de que el Faraón nunca estuvo arrepentido de verdad. Entonces, si no estuvo arrepentido, ¿por qué entonces Faraón pidió ser bendecido por Jehová? Y la respuesta probablemente te sorprenda. Y es que en realidad, a pesar de que Faraón había sido derrotado, espiritualmente también hablando, porque sus dioses no pudieron ayudarlo, a pesar de que ya él no puede negar la autoridad de Dios, él no es que se arrepiente de corazón. Lo que en realidad está pasando es que él quiere evitar el dolor. Porque si ya vio a su hijo morir y ya vio a los hijos primogénitos de Egipto morir, ¿qué más podría hacer ese Dios de Israel que traería más dolor? Entonces, no era arrepentimiento, era miedo. Si hubiera sido arrepentimiento, ya no iría tras el pueblo de Israel hacia el Mar Rojo. Por lo cual, y esto lo podemos corroborar con el versículo 33, donde dice que los mismos egipcios apremiaban al pueblo a que se vayan. ¿Por qué? Porque los egipcios tenían miedo de que más plagas, más calamidades cayeran sobre Egipto y todos mueran. Entonces, no era un arrepentimiento sincero de Faraón. Por más que hubiéramos querido que sea así, después de tantas pruebas que él y el pueblo pasó,
Entonces, lo que estamos viendo aquí, una vez más, es una oportunidad desaprovechada. Pero esto nos lleva a otra reflexión, que hay mucha gente hoy en día que no quiere seguir a Dios. Hay mucha gente que no quiere arrepentirse y volver a Dios. Lo único que quiere es bendición de Dios. Es triste, porque ¿cómo pensamos o esperamos tener bendición de Dios y no querer seguir a Dios? Es lo que en algún momento, en algunos estudios anteriores, yo te he dicho. Hay mucha gente que quiere milagros de Dios o milagros de Jesús, pero no quiere seguir al Jesús que hace los milagros. Entonces yo te pregunto en primer lugar, ¿qué es lo que tú estás buscando de Dios? ¿Tú quieres que Dios te ayude o quieres que Dios te gobierne? Porque el faraón quería ayuda. Él no quería ser gobernado por Dios. Segundo, el faraón no busca directamente a Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees que el faraón podía buscar directamente a Dios? Claro que sí, porque Dios es accesible para todos. Pero el faraón intenta, a través de Moisés, ir a Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿tú estás dependiendo de la fe de otros para acercarte a Dios? ¿Estás intentando vivir a través del estudio de otros, a través de la fe de otros, a través de la vida cristiana de otros, para poder apaciguar e intentar tener paz en tu corazón? Porque el faraón estaba intentando justamente hacer eso. Y tercera pregunta que yo pondría aquí en la mesa: ¿qué cosas estamos soltando externamente? Como el faraón externamente, visiblemente soltó a Israel, pero internamente él continuaba cargando esa ira contra Dios, porque no había arrepentimiento sincero. Entonces yo te pregunto, ¿qué estás soltando externamente, pero que internamente sigue trayendo dolor a tu vida? Bueno, ahí hay varios puntos para reflexionar. Si quieres comentar algo, déjalo aquí en los comentarios de este video. Vamos a la parte del día lunes de esta semana. El día lunes de la lección lleva por título La consagración del primogénito, y vamos a entrar al capítulo número 13. Aquí en el capítulo 13 nosotros vamos a encontrar por lo menos 3 temas de estudio. El primero tiene que ver con la observancia de la fiesta de los panes sin levadura, que ya hemos ido explicando en las semanas anteriores, y vamos a hablar un poquito de esto también ahora mismo. El segundo tema que encontramos es el tema de los primogénitos. Es verdad que Dios ya había atacado a través de una plaga a los primogénitos de Egipto, pero había algo que el pueblo debía entender a través de los primogénitos del pueblo mismo, ya no de los egipcios. Y un tercer tema que nosotros podemos encontrar aquí también es el tema de la transmisión del milagro que el pueblo había visto, una transmisión que tenía que continuar de generación en generación. Vamos a leer el versículo número 1 y 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Jehová habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, todo lo que abra la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Entonces aquí está el primer punto: la consagración de los primogénitos. Pero, como ves en el texto, no era solamente la consagración de los hijos de Israel, sino también de los animales. ¿Qué significa esto? Básicamente, cuando nosotros leemos el versículo número 12, vamos a encontrar la respuesta o el detalle de lo que era la consagración del primogénito de los animales y de los hijos de Israel. Dice el versículo número 12: dedicarás a Jehová todo aquel que abre la matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, si es macho, ¿será de quién? Será de Jehová. Ah, interesante. Quiere decir que para esto ya había un conocimiento definitivamente de qué animales debían ser consagrados a Dios y qué animales no debían ser consagrados a Dios. A pesar de que el texto puntualmente no lo dice, ellos ya lo entendían. Segundo,
El versículo número 13 hace un contraste con otro animal. Dice el versículo 13, pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía? Claro, y cuando hablamos de dedicar, nos referimos a sacrificar, ¿ok? No es dedicarlo en el sentido de darlo, sino de sacrificar aquel animal para Jehová. Ahora, tal vez tú te preguntarás, pastor, pero ¿qué necesidad había de sacrificar si tan solo se le podía dedicar? Bueno, ese es un punto que vamos a resolver. Segundo, ¿por qué hace la diferencia con el asno? ¿Por qué cuando habla de los animales, como en el versículo número 12, por qué ahí no integra al asno? ¿Por qué al asno lo coloca aparte? Básicamente por una segunda razón que el texto no lo dice, pero se entiende, y es que Israel ya sabía qué animales eran limpios y qué animales eran impuros. Tú dirás, pastor, pero eso es todavía en Levítico 11. No, en Levítico 11 se escribe. Pero cuando tú vas a la historia y vas al Génesis, ¿acaso Noé no sabía qué animales eran puros e impuros? Claro que sí, porque ya Dios le había dado la orden a Noé de que tantos animales impuros entraban, tantos animales puros o limpios entraban. Mejor dicho, la transmisión de esta orden empezó a darse mucho antes del Éxodo, por lo cual, por eso el texto hace la diferencia con el asno. Como el asno no era un animal limpio, no era un animal puro, pero claro, era un animal útil, bastante útil para el pueblo, para los quehaceres del día a día. En ese sentido, si nacía un primogénito o nacía el primogénito del asno, no se podía sacrificar directamente a Jehová porque no era un animal puro. Entonces, ¿qué tenía que hacerse? Redimirse con un cordero. Es decir, el cordero sería la solución para ese animal que era impuro. Y cuando se trata de la redención de los primogénitos, no era a través de un sacrificio como el de los animales. Sí se dedicaba a Jehová, pero no era a través de un sacrificio. Era a través de un pago que era 5 ciclos de plata. Entonces, haciendo un resumen hasta aquí, vemos que Dios pide dedicarse todo primogénito, animales e hijos. Animales a través de los sacrificios, hijos a través de un pago que era 5 ciclos de plata. En el caso de los animales, si era puro, se sacrificaba directamente. Si era impuro, como el asno que menciona el texto bíblico, un cordero pagaba el precio de ese animal impuro. A todo esto, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué de esta forma? Y la respuesta es porque en primer lugar tenemos nosotros que recordar que cuando hablamos del sacrificio, hablamos de que la redención tiene un costo. El pueblo de Israel salió, pero alguien tenía que pagar ese precio en el camino. Tú y yo hoy podemos vivir con esperanza porque alguien pagó el precio. Podemos sentirnos impuros, inmundos, llenos de pecado, pero alguien, un cordero, pagó el precio para poder tener esa accesibilidad a Dios, para poder mirar a Cristo sin vergüenza, sin miedo, sin temor. ¿Por qué? Porque la redención tiene un costo. Ese es el punto principal. Y luego de esto vamos a ver que había una necesidad de que esta enseñanza pueda transmitirse a todas las generaciones. Por eso en el versículo número 14 dice Jehová lo siguiente: y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto? ¿O por qué se hace esto? Tú le responderás, dice el versículo 14, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, esta acción era un método de enseñanza que Dios estaba colocando para Israel.
Por eso esto no era un asunto que se iba a hacer únicamente aquel día. Era un asunto que año tras año, así como el sacrificio, así como la dedicación de los hijos, así como la fiesta de los panes sin levadura, año tras año había necesidad de recordar lo que Dios había hecho por su pueblo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una mente tan finita, que nos olvidamos de las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. El versículo 16 dice lo siguiente: te será pues como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Si tú ves este versículo, aquí habla del presente, futuro y pasado. Primero dice, por cuanto nos sacó de Egipto, está recordando el pasado. Es decir, el pasado en la vida, mi amigo, tiene valor. El pasado en tu vida tiene mucho valor, porque ese pasado te recuerda dónde estuviste y de dónde Dios te sacó. Pero no es solamente un tema de recordar, sino de que en el presente, cada día vivas en tu memoria recordando, dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado. Y eso te va a dar esperanza para afrontar el futuro con más seguridad, sin miedo. ¿Por qué? Porque sabes que el Dios que estuvo contigo en el pasado está hoy contigo en el presente y estará mañana contigo en el futuro. Vamos al día martes de la lección. Lleva por título El cruce del Mar Rojo. No vamos a leer aquí todo el texto que nos da para leer en el día martes el estudio, porque es muchísimo, pero voy a intentar colocar aquí las ideas principales, ¿está bien? Igual probablemente esta parte sea la más extensa de todo el video, pero creo que va a ser importante que puedas tomar nota y ver algunos puntos que a mí me llamaron la atención y quiero compartir contigo. Primero voy a leer el versículo número 17 y 18 para entender el contexto de todo esto. Dice la Biblia: luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados. Voy a explicar esta parte del texto. Es interesante porque empieza diciendo que había un camino que era cerca. Es decir, de Egipto a Canaán, que era la tierra prometida, el camino no duraba 40 años. El camino no duraba 10 años, ni 5 años. Había un camino directo de Egipto a Canaán. Te vas a sorprender ahora que te voy a decir cuánto tomaba llegar de Egipto a Canaán. ¿Sabes? ¿Por qué Dios no permitió que tomaran esa ruta? Y el texto explica, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Es decir, si ellos iban por ese camino directo, ellos iban a regresarse a Egipto. ¿Por qué? Porque los filisteos eran más poderosos que Israel. Porque Israel no estaba preparado, o no estaba preparado el pueblo de Israel para luchar como guerreros, porque era una nación o una raza de esclavos. Entonces, al primer enfrentamiento militar, o los filisteos los tomaban a ellos nuevamente como esclavos, o ellos se regresaban corriendo, usando ese término, a Egipto. Entonces Dios evita ese camino directo. Ese camino directo duraba entre 10 a 15 días, es decir, entre 10 a 15 días, Israel podía llegar a Canaán desde Egipto. Y tú dirás, pastor, ¿por qué Dios no lo hizo? Además de las razones que ya te acabo de dar, había una razón fundamental, que al ser una nación de esclavos, Israel necesitaba recuperar su identidad como pueblo de Dios.
Israel necesitaba conocer al Dios que los había liberado, porque Israel no los conocía. Sí vieron algunos milagros a través de las plagas que pasaron, pero fue una cuestión de días. Ellos no estaban conociendo, se habían olvidado, porque era la cuarta generación de los que habían entrado, habían olvidado cuál era el Dios que ellos tenían. Entonces, para Dios era más importante enseñarles, educarlos, que darles el regalo de la tierra prometida. Y esto nos puede llevar a algunas lecciones. Primera lección que yo quiero dejar en esta primera parte, que a veces lo más rápido o lo más directo no siempre es lo mejor, no siempre es lo más seguro. Deja que Dios guíe tu vida de acuerdo a sus propósitos. A veces nosotros queremos que Dios haga las cosas ya inmediatamente, rápidamente, pero ¿por qué tardar tanto? Mira, Dios quiso que Israel, antes de ir a Canaán, vaya primero al Sinaí, para darles su ley, para enseñarles sus preceptos, para educarlos, para hablarles del santuario, tantas cosas que vamos a ver más adelante. ¿Qué sentido tenía si Dios los llevaba directo a Canaán? A convivir con el amorreo, con el jebuseo, con el cananeo, que tenían otras ideas. Identidad era lo primero que el pueblo necesitaba. Confianza en Dios era lo primero que el pueblo necesitaba. Por eso, deja que Dios guíe tu vida. A veces lo más rápido que tú estás buscando como opción o como decisión no siempre es lo mejor. Ahora, otro punto interesante que a mí me llama mucho la atención es que Moisés ya conocía el camino. ¿Sabes por qué Moisés conocía el camino? Porque cuando Moisés huye de Egipto a los 40 años, ¿a dónde se va él? A Madián. Cuando tú ubicas un mapa de aquel tiempo, Egipto está de un lado y Madián está del otro lado. ¿Sabes qué hay en el camino? El desierto. Por lo cual Moisés huyó para Madián, cruzó el desierto y volvió a Egipto a liberar al pueblo. Volvió a cruzar el desierto. No te estoy diciendo que Moisés conocía cada milímetro del desierto, pero Moisés sabía lo que el pueblo iba a enfrentarse en el desierto, porque él ya lo había experimentado. Eso es parte de la educación que Dios le dio a Moisés también. Que Moisés conociera el desierto un día él, sin saber que pronto tendría que volver a regresar y a pasar ya no solo con un pueblo. Esa es la maravilla de Dios. Esas son las cosas que Dios muchas veces permite en nuestra vida. Los desiertos que no entendemos en el momento, pero que son útiles. Y serán enseñanzas y experiencia que ganaremos para enfrentar un futuro donde tal vez otro desierto se presente. Pero tu experiencia en el desierto, pero con confianza en Dios, te va a ayudar a poder sobrellevar cualquier dificultad más adelante. Eso es. Y cuando el pueblo sale, no salen solos. Dice que de día una columna de nube había para guiarlos por el camino, y por la noche una columna de fuego. Antiguamente era muy común que en el desierto la gente que caminaba, los guerreros de las naciones que andaban, encendieran o pusieran señales de humo, porque era necesario. En ese tiempo no había un GPS, no había un radar, no había un mapa como hoy podemos tenerlo. Entonces trabajaban con las señales de humo para saber por dónde caminar. Pero qué maravilla es que el pueblo no hizo eso. Qué lindo es que el pueblo no tuvo que hacer en su caminata, en su peregrinación, señales de humo, por una simple razón: porque Dios estaba con ellos, porque Dios los estaba guiando todos los días. No había intervención humana en el camino, en la dirección, en la orientación. Era Dios. Por eso el versículo 22 dice lo siguiente: nunca se apartó del pueblo la columna durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Mira, ¿entendiste? Nunca se apartó. Todos los días Dios fue fiel a Israel. Qué lindo es saber que en la vida
que en este viaje que tú estás haciendo en la vida, donde tal vez hoy tú estás caminando en un desierto, donde tal vez hoy no ves una salida, qué lindo es saber que en el viaje de la peregrinación del ser humano, Dios no se aparta. Así como Dios estuvo con ellos, con el pueblo, y nunca se apartó, Dios nunca se aparta de ti. Recuérdalo hoy, por favor, en lo que hagas. Recuérdalo esta semana, dile a alguien. Pero Dios nunca se apartó de nosotros. Y allí, frente a todo esto, Faraón decide ir nuevamente contra Israel. Por eso su arrepentimiento no fue sincero como se explicó en el día anterior, y sale con el fin de poder tomarlos nuevamente y hacerlos regresar a Egipto. Y cuando esto estaba pasando, dice el versículo número 11 y 12, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. A partir de este momento en adelante vamos a encontrar un patrón en el pueblo de Israel: la queja, la murmuración. Esto lo vamos a enfatizar más, vamos a ahondar más en la lección de la próxima semana. Pero qué interesante lo que estamos viendo. Más que interesante, qué trágico. No era trágico que Egipto vaya detrás de Israel. Lo trágico es que Israel se había olvidado de lo que Dios había hecho con los egipcios. Lo trágico es que en vez de llenarse de fe por lo que ya habían visto, el pueblo se llena de miedo. Porque a pesar de que físicamente habían salido de Egipto, mentalmente y espiritualmente sus corazones seguían en Egipto. ¿Cómo es posible, digo yo, y respóndeme tú por favor, cómo es posible entender que para ellos era mejor servir a los egipcios? ¿Era mejor ser esclavos? ¿Era mejor vivir siendo usados, golpeados, maltratados? ¿Eso era mejor? Y alguien tal vez dirá: pero pastor, ellos están comparando eso con morir en el desierto. Pero yo te pregunto, ¿acaso estaban por morir en el desierto? ¿Había un indicio de que iban a morir en el desierto? ¿Había un presagio? ¿Acaso estaban rodeados ya de los egipcios? ¿Los egipcios habían desenvainado sus espadas para matarlos? No. Entonces, ellos están haciendo una comparación en base a lo que no saben que va a pasar. Mira, lo que el miedo genera en nuestra vida es muchas veces pensar lo peor del futuro. A eso se le llama ansiedad. Miedo excesivo al futuro. Tú estás en el presente, hoy puedes estar tranquilo, tranquila. Algunas dificultades pueden haber en tu vida, pero ya te da miedo lo que va a pasar adelante. ¿Por qué? ¿Por qué ese temor de que algo pase en el futuro cuando estás en el presente? No, ni siquiera hay presagio de eso. Bueno, Israel estaba así. Israel tenía miedo de morir cuando no sabían si eso podía pasar. Y obviamente Dios no iba a dejar que eso pasara, si no, no tendría sentido sacarlos de Egipto. Entonces lo que ellos estaban haciendo era idealizar el pasado. Pensar que era mejor quedarse allá. Tengamos cuidado en nuestra vida con idealizar el pasado. ¿Cuántas veces hemos dicho: todo en el pasado era mejor? No siempre. No siempre. Lo que pasa es que no nos gusta no tener el control de las cosas. Nos gusta siempre tener el control de todo. Y cuando no tenemos el control de algo, comenzamos a desesperarnos.
Comenzamos a impacientarnos, a angustiarnos, nos ponemos nerviosos. Deja que Dios se encargue. Deja que Dios se encargue. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues no, la respuesta a este miedo, a esta ansiedad, a este problema de fe que tenía el pueblo, la respuesta está en el siguiente día de la lección. Vamos a verlo. Vamos al día miércoles de la lección. Lleva por título Avanzando por Fe. Y para esto vamos a leer Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice la Biblia lo siguiente: Y Moisés respondió al pueblo: No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este texto, queridos amigos, es maravilloso. Estas palabras responden a la fe que el líder tenía y que el pueblo no tenía. Responde a la confianza en Dios que Moisés tenía y que el pueblo se había olvidado. Cada palabra de este versículo es importante porque empieza diciendo: no temáis. Es decir, primero, frente al temor, frente al miedo, Dios actúa. Dios responde al miedo humano. Dios responde al temor que a veces aparece en la noche, en la oscuridad de tu habitación, en la oscuridad de una prisión, en la oscuridad de un hospital, en la oscuridad de un centro de trabajo, allí cuando nace en tu corazón. Dios responde al temor. Dios no es ajeno, no es indiferente a lo que hoy tú puedas sentir. Eso es lo primero. Moisés dice: no temáis. No está diciendo teman un poco, teman un cierto por ciento. No, simplemente no hay por qué tener miedo. Luego dice: estad firmes. Es decir, quédate parado, quédate de pie. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la vida hay que aprender a detenernos. En la vida a veces hay que parar. Nos gusta siempre tener el control. Cuando no tenemos el control nos desesperamos, siempre queremos hacer algo por algo, siempre queremos actuar frente a un problema. Dios te dice que muchas veces en la vida hay que parar. Hay que detenerse. Quizá el problema que hoy tú estás pasando en tu vida, quizá lo que necesites en primera instancia no es buscar una solución, no es buscar respuestas, sino es parar, es detenerte. Y tú dirás: pastor, ¿detenerme para qué? Y el texto dice: no temáis, estad firmes y ved. Es decir, para que veas. ¿Ver qué? La salvación que Jehová os dará hoy. Estas palabras estaban llenas de fe. Un pueblo que se moría de miedo, un pueblo que pensaba lo peor, un pueblo que pensaba que iban a morir. Moisés les dice: cálmense y quiero que hoy miren la salvación que Jehová les va a dar. Porque esos egipcios que van a ver en un momento, porque están viniendo, nunca más los veréis. Y las palabras trajeron gozo, un poco de tranquilidad al corazón del pueblo. Y allí Jehová le dice a Moisés lo que tendría que hacer para que el mar se abra. Porque el mar se abrió, conocemos la historia. Y acá hay dos cosas que llaman la atención. Primero le dice en el versículo 16: y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Jamás había ocurrido eso, pero Moisés, por la fe, lo hizo. Y el versículo número 21 dice lo siguiente: y Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar
se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Y se secó el mar y las aguas quedaron divididas. No solamente fue Moisés levantando su vara para que el mar se abriera. Dios ya había trabajado toda la noche a través de un viento fuerte, para que a través de ese viento el mar se abriera y se secara. Así Israel pasó el mar y nunca más volvieron a ver a los egipcios, porque quedaron todos atrapados en el mar. Dime si Dios no es maravilloso. Dime si Dios no salva. Dime si Dios no pelea por ti, por mí. El pueblo lo vio, y cuando vemos milagros, hay que celebrar eso. Y de eso vamos a hablar en el siguiente día de la lección. Vamos al día jueves de la lección, que lleva por título El Cántico de Moisés y de María. Vamos a leer aquí el capítulo número 15. El capítulo número 15 es la alabanza que entonaron después de haber cruzado el Mar Rojo. Qué interesante, porque el capítulo 15 nosotros vamos a encontrar que a través de esta alabanza se presenta a Jehová como un Dios guerrero, como un Dios redentor y como un Dios salvador. Vamos a leer el versículo número 11 y 12. Dice la Biblia lo siguiente: ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Yo me quedo con esta primera frase. ¿Quién como tú, Jehová? ¿Por qué? Porque Dios es incomparable. Porque nada de lo que hagas va a ser suficiente para encontrar una solución como Dios lo puede hacer. En la vida hay cosas que humanamente se han vuelto imposibles. Tal vez hablo para alguien que hoy está sufriendo una enfermedad. Hablo para alguien que hoy tiene a un hijo, a una hija, a un padre en un hospital. Hablo para alguien que tal vez está intentando reconstruir su vida personal, su matrimonio, su relación con sus hijos, y parece aparentemente imposible porque las decisiones pasadas te han llevado a que hoy se vuelva imposible. No hay Dios como Dios. Puedes haber formado dioses pequeños en tu vida pensando que aquellos dioses van a darte la solución, pero el verdadero Dios es un Dios incomparable. Lo que el día jueves, el estudio del día jueves nos deja como lección es que, primero, siempre hay batallas en la vida. Siempre hay un mar rojo que cruzar. Siempre hay un desierto que atravesar. Pero nunca olvides que después de la batalla debes alabar el nombre de Dios. Después de la victoria, agradece a Dios. Somos expertos en atravesar pruebas y no dar gracias a Dios después de la prueba. Somos expertos en pedir a Dios y no en agradecer a Dios. No olvides que después de la batalla hay que alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de la libertad no es simplemente la libertad. El propósito no era solamente liberarlos al pueblo de Israel, me refiero, sino que el principal propósito era aprender a adorar a Dios. Y eso es en la vida también nuestra. El problema o el propósito de las luchas, de las pruebas, no es liberarte de la prueba, no es darte la solución, no es darte la sanidad, no es que el milagro ocurra, no. El propósito principal es que conozcas a Dios, que adores a Dios, que alabes a Dios, porque alabar a Dios nos lleva a recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Yo te pregunto en este día, ¿qué mar rojo debes cruzar? Tal vez hoy te sientes imposibilitado. Tal vez sientes que no hay forma
de que un milagro acontezca. ¿Te gustaría hoy decirle al Señor: Señor, no tendré miedo, quedaré tranquilo y veré tu liberación? ¿Será que hoy yo hablo para alguien que ya cruzó el Mar Rojo, porque Dios así lo hizo, porque Dios ya hizo el milagro en tu vida, pero tal vez te has olvidado de agradecer a Dios? Hablo para alguien que tal vez en su corazón hay más peticiones que alabanzas. Yo creo que de esta lección hay muchas cosas que podemos aprender. Primero, que Dios sabe por dónde llevarnos, aun cuando humanamente parezca ilógico. Segundo, es que jamás Dios te va a abandonar en el desierto. Él va a estar contigo todos los días. Pero debes aprender a confiar en Dios, a ver sus maravillas, a ver lo que Él hará. Porque recuerda que si Jehová pelea por ti, si Jehová pelea por mí, no vamos a caer derrotados. Por eso no temas, quédate tranquilo y mira la salvación que Jehová Dios hará en tu vida. Y cuando haga el milagro, alábalo, adóralo, reconócelo, y que esa alabanza sea diaria en tu vida, para que jamás olvides que el Dios del pasado es el mismo Dios del presente y el Dios del futuro. De todo corazón, espero que el estudio de esta semana haya servido para ti, que cada comentario que has hecho en este video pueda ser enriquecido también por tus comentarios. Si quieres agregar algo, añadir algo o contarme qué fue lo que más te gustó de la lección de esta semana, déjalo en los comentarios, que yo todas las semanas leo los mensajes. Déjalo allí también y te invito a que compartas este video con alguien que tú conoces y que necesita de la palabra de Dios. Conmigo será hasta la siguiente semana. Te envío un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Chao, chao.